¡Gol! ¡Gol del peruano! ¡Gol del peruano! ¡Gol de Solano! ¡Gol del peruano! Bueno, fue media tijera, ¿no? Porque él me quedó en el aire y ahí hice como una media tijera, media chalaca. Selección Norberto Solano, ídolo en Newcastle y gran figura de la selección peruana. Así que ahora sí, sin más, comencemos con este video. Norberto Solano hizo su debut en la primera división del fútbol peruano un 12 de abril de 1992 con Sporting Cristal, con un triunfo por 2-0 ante San Agustín en el estadio de Matute. Al año siguiente fue cedido en préstamo a Deportivo Municipal, donde fue considerado la gran revelación del campeonato. Tras su paso por Muni, regresó a Sporting Cristal, club en el cual logró sus mayores éxitos entre el 94 y el 97, ya que obtuvo un histórico tricampeonato nacional del 94 al 96 y estuvo cerca de tocar la gloria en la Copa Libertadores del 97, designado como el mejor jugador del torneo. En aquella edición Solano marcaría en varias fases decisivas, marcando el primero de la remontada frente a Bolívar en cuartos de final y sentenciaría la llave contra Racing en las semifinales para llegar a aquella recordada final contra Cruzeiro. El peruano fue titular en ese equipo de Cristal donde hubo jugadores muy reconocidos como por ejemplo Valerio, Rebocio, Jorge Soto, Julinho, Bonet, Andrés Mendoza, entre otros. Un cuadro dirigido por Sergio Marcarián. Equipo que lamentablemente perdió la final en el partido de vuelta y se quedó a nada de ser el primer club peruano en ganar un título internacional. En agosto del 97, a la edad de 22 años, con una gran promesa de fútbol peruano, Solano fue fichado por Boca Juniors de Argentina, llegando a jugar incluso con la leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, el cual le colocó el apodo de Maestrito por la forma en que ejecutaba los tiros libres. Historia pura. Su primer clásico fue un partidazo en aquel triunfo de Boca 3-2 contra River Plate, donde regaló una asistencia y fue fundamental para el gol de Palermo para darle el triunfo al equipo Ceneice. En total jugaría 36 partidos, fue una etapa muy corta, pero que llamó demasiado la atención de varios clubes de Europa, marcaría 6 goles y sería elegido el segundo mejor sudamericano en el año, solo por detrás del chileno Marcelo Salas. Como mencioné, la etapa en Boca Juniors fue realmente corta, puesto de que en Europa ya se habían fijado en él. Uno de los clubes más interesados por él era el Newcastle, cuadro que en ese entonces peleaba de tú a tú con el Manchester United, por el cual habló con la gente de Boca y firmaría al peruano por una cifra de aproximadamente 2.5 millones de libras y con eso Solano llegaría a la Premier League. Su debut en la primera división del fútbol inglés se produjo ante el Chelsea el 22 de agosto del 98, encuentro en el cual jugaría 67 minutos. En junio del 2001 firmó un nuevo contrato con Newcastle, lo que significa que podría conservar su lugar en el club durante unos 5 años más. Un mes más tarde anotó un gol que luego el mismo Solano describiría como el mejor gol de su carrera, ante el 1860 Múnich en la Copa Intertoto de la UEFA en el año 2001. En su primera etapa con el Newcastle, Solano jugaría un total de 6 competiciones europeas, en donde destacaría la Copa Intertoto del 2001, quedando como subcampeón, marcando 4 goles, y además la Copa de la UEFA del 2004, en donde llegaría hasta las semifinales. Y además jugaría 2 ediciones de la UEFA Champions League en el 2003 y en el 2004, destacando un partido donde le marcó gol al Inter en la fase de grupos. Aquí ocurriría también algo curioso, un hecho que si se daba, la verdad, iba a resonar muchísimo en el balompié peruano y sin dudas en la carrera de Solano, y es que en el año 2003 Real Madrid se listaba para la llegada de David Beckham. Todos sabíamos que en ese entonces Florentino Pérez quería armar su proyecto galáctico, mientras el actual presidente de Real Madrid se preparaba para jalar a un nuevo jugador a su proyecto, que ya sabemos que tenía grandes estrellas como Ronaldo, Zidane o Figo. El United buscaba un reemplazante y entre ellos se encontraba la opción de Norberto Solano. No fue un rumor, de hecho, los acercamientos como tal se dieron. Eso lo menciona el propio Solano en una entrevista a la televisión británica. Se habló cuando Beckham se iba a Real Madrid, pero apareció otra figura que al final terminaría quitándome el puesto. A veces llegar a esos clubes necesitan más relaciones, más contactos, confesó el ex seleccionado de la selección peruana. Y bueno, ¿de quién más hablamos en este momento? Bueno, de un tal Cristiano Ronaldo,
que sorprendió a los jugadores, al equipo, cuando jugaron un amistoso con el Sporting de Lisboa por allá en la inauguración del Estadio da Luz para la Eurocopa del 2004, y todos sabemos que Ferguson quedó impactado, fichó a Ronaldo y con esto se truncaría la llegada de Solano al Manchester United. Ya en el 2004, finalmente después de 5 temporadas en Newcastle, sería transferido al Aston Villa en enero del 2004, firmando un contrato por 2 años y medio y con un costo de 1.5 millones de libras. En Aston Villa se convirtió en una figura importante, siendo el goleador del equipo en la temporada 2004-2005. Ese mismo año fue elegido como el jugador del año por los hinchas, la prensa y sus compañeros de equipo. Solano fue fichado nuevamente por el Newcastle el 31 de agosto del 2005, momentos antes de que se cierre la ventana de transferencias de verano. Solano firmó un contrato por 2 años con la opción de extenderlo por uno más. En la temporada 2005-2006 marcó 5 goles, el primero para que el Newcastle venciera a un gran equipo como era el Arsenal, que ese año llegaría a la final de la Champions contra el Barcelona. En verano del 2007, cuando su contrato estaba por expirar, Solano estaba a punto de firmar por un año más, como ya mencioné, con las Urracas. Sin embargo, unos pocos meses antes, las cosas cambiaron, ya que Solano pidió abandonar el club, ya que su familia se había trasladado a la ciudad de Londres y quería estar junto a ellos, por lo que Solano le diría adiós en el 2007 al Newcastle, firmando por el West Ham United en agosto del 2007. Debutó en octubre de ese año, ingresando en el segundo tiempo y anotando un gol frente al Sunderland. Fue liberado por el West Ham United al final de la temporada 2007-2008 después de haber marcado 4 goles en 23 apariciones. En agosto del 2008 se iría a Grecia firmando por el AEL Larissa por un contrato de 2 años. Solano debutó en el cuadro de la Liga Griega en agosto del 2008, ingresando en el segundo tiempo en la victoria de su equipo contra el Olympiacos por 2-0. En enero del 2009 llegarían ofertas del fútbol sudamericano, específicamente de Vélez Sarsfield. Sin embargo, Solano terminaría rechazando las ofertas y decidiría regresar al fútbol peruano, por lo que Solano firmaría por Universitario de Deportes en el año 2009. Su debut sería un 4 de febrero del mismo año en un partido amistoso contra el Juan Aurich, con victoria por 2-1. Solano conduciría a Universitario de Deportes al campeonato de aquella temporada, venciendo a Alianza Lima en la final. Precisamente un gol de penal de Ñol aseguraría la victoria de los cremas. Tal parecía que acabaría la carrera de Solano, pero regresaría por la revancha a Inglaterra, firmando un contrato de 6 meses por el Leicester City de la segunda división. Posteriormente firmaría un contrato con el Hull City también para disputar la segunda división de Inglaterra, y con esto Solano se despediría del deporte para siempre. Claro, como jugador, porque después de eso comenzaría una etapa como entrenador. Solano entrenaría clubes de la Liga Peruana, en este caso Universitario de Deportes, como también José Gálvez. También entrenaría a Internacional de Toronto en Canadá y luego regresaría al Perú para ser parte del equipo técnico de la selección peruana. Sería parte del equipo conformado por Ricardo Gareca, con el cual la selección peruana regresaría a los mundiales. Actualmente se encuentra dirigiendo en la Liga Sueca, el AFC Eskilstuna, y con el cual recién ha comenzado sus primeros partidos, así que su aventura en el fútbol sueco recién ha comenzado. Hablando brevemente de su paso por la selección peruana, Norbert Solano fue internacional con la blanquirroja en 95 partidos, marcando además 20 goles. Debutó en la selección un 3 de mayo del 94 en un encuentro amistoso con la selección de Colombia. Su primer gol lo anotó el 25 de junio del 95 en un encuentro amistoso en Lima ante Eslovaquia. Participó en 3 ediciones de la Copa América y también formó parte de la selección peruana que disputó la Copa Quirín en el 99, como además la Copa Oro de la CONCACAF en el 2000. Roberto Solano tendría una gran actuación en un equipo que estuvo cerca de regresar a las Copas del Mundo 20 años después en la eliminatoria a Francia 98. Chocó precisamente con el Chorri Palacios en un equipo que quedó muy cerca en aquella edición. En aquella edición, a diferencia de lo que sería la eliminatoria para Brasil 2014, a Sudamérica no se le dio un cupo extra para ir al Mundial, porque recordemos, Brasil había sido la campeona en el Mundial de 1994, por ende no tendría que disputar estas eliminatorias sudamericanas para ir al Mundial de Francia, por lo que solamente habían 4 cupos
para los equipos sudamericanos. Perú, la verdad, no le había tenido fácil en ese proceso. De verdad, es que en las últimas fechas Perú tuvo reales posibilidades de poder ir a la Copa del Mundo, pero se terminaron perdiendo los encuentros en los últimos partidos, en las últimas fechas. Y serían 2 encuentros cruciales en donde la selección peruana terminaría perdiendo el pase directo a la Copa del Mundo. En 2 de abril del 97, cuando se empató 1-1 con Ecuador, y otro partido que todos recuerdan que sería el 18 de octubre del 97 en Santiago, en la goleada 4-0 de Chile contra Perú. Fue la vez en que la selección peruana quedó más cerca hasta la generación del 2018 pudo haber ido a la Copa del Mundo. Pues en aquella edición Chile había hecho los mismos puntos que la selección peruana, pero por la diferencia de goles Perú quedó afuera. Fueron 25 puntos, pero los goles terminaron dando el pase al cuadro chileno. Tras aquella decepción clasificatoria a la Copa del Mundo, Solano seguiría jugando en la selección peruana en los procesos para Corea del Sur y Japón en el año 2002 y para Alemania 2006. Después de aquella eliminatoria se terminaría alejando de la selección un tiempo, pero regresaría a vestir la camiseta de la blanquirroja el 8 de septiembre del 2007, luego de casi 2 años de no disputar algún partido con el equipo peruano. Jugó una amistosa ante la selección de Colombia y terminaría disputando algunos partidos de la blanquirroja en la eliminatoria de Copa del Mundo para el Mundial del 2010. Después de aquel proceso, Norberto Solano dejaría la selección peruana, como ya mencioné, con 95 partidos y con 20 goles en su cuenta. En toda su carrera, Norberto Solano disputó en clubes 703 partidos, en los que anotó 140 goles. Y además conseguiría un título de hecho internacional, ganando la Copa Intertoto de la UEFA en su segunda etapa con el Newcastle en el año 2006. Y además 2 subcampeonatos internacionales con Sporting Cristal en el 97 y también con el Newcastle en la Intertoto del 2001. ¿Y tú qué momento recuerdas de la carrera de Norberto Solano? ¿Crees que es uno de los mayores referentes de la historia del fútbol peruano?